Shalom a todos nuestros amados. Que el Señor les bendiga y les guarde. Queremos enviar pues un saludo, como siempre lo hacemos, a nuestros ministerios asociados en Brasil, los que están en Venezuela, que siempre lo olvido, el pastor David González en el oriente del país, y en el occidente está el pastor o el Roe Rafael López, ¿no? También pues tenemos al Roe Ceballo y esposa por allá por Perú. Y pues a toda la comunidad y a todos nuestros amigos y hermanos que de alguna manera tienen contacto con nosotros por medio de la red de Facebook, pues un saludo fraternal. Hoy quiero hablar un punto que es bueno repetirlos en ocasiones. Y es un punto que desde mi punto de vista es bien importante, y es el tema de Lashon Hara. La palabra Lashon Hara, Lashon significa lengua, Hara significa mala, o sea, mala lengua. Y esto tiene que ver con lo que es hablar mal de alguien, pensar mal de alguien, porque hay un Lashon Hara que tú lo emites por tu boca, pero hay otro que lo hablas dentro de tu mente. Y cuando el Señor juzga, Él no va a juzgar solo por el sonido que sale de tus labios, sino por lo que tenemos en nuestros corazones. Entonces, mientras más pura esté nuestra alma, pues mejor estaremos hablando tanto a nosotros mismos como hablando al mundo externo, ¿no? Entonces, el Salmo 34, verso 14, dice: guarda tu lengua del mal. Aquí cuando habla de lengua del mal, ahí, si lo llevo al hebreo, dice Lashon Hara, lengua del mal, Lashon Hara. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, me llamó también la atención esto porque estaba hablando con una hermana, reservo su nombre, una gran hermana, pues, y me acordé de estos puntos que son bien interesantes. Entonces, fíjense, los rabinos, con respecto al Lashon Hara, ellos dan algunas explicaciones. Por lo menos voy a hablar algo que está en el libro Hablar Bien, Vivir Bien, del rabino Pinchas ben Aharon Shofet. Él habla de las definiciones, y dice Lashon Hara cuando alguien relata una información derogativa, pero también dice Motzi Shem Ra cuando alguien relata información derogativa y falsa. Después está Rigilut, que es lo que han dicho, lo que se ha hecho en contra de una persona. Está Akap Lashon Hara, es lo que causa cualquier expresión o reporte que no es en sí Lashon Hara, pero causará que se hable Lashon Hara. Está el Akap Rigilut, que el relator relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones. Entonces, hay un Lashon Hara que también tiene que ver con los gestos y con las expresiones. Y eso fue lo que pasó con aquella mujer cuando, la mujer y el hijo, pues cuando se burlaban del que tenía la promesa, ¿no? Se burlaban, le ponían cara así y tal y qué sé yo. Entonces, la esposa de Abraham, Sara, la saca y empieza el juicio, o empieza, por decir así, el castigo para la mujer y para su hijo, hasta que pues el Señor trata con ellos y les bendice. Entonces, fíjense, los rabinos dicen, podemos escuchar dentro de estas palabras una relación fonética. ¿Y cuáles son estas palabras? Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra significa el que da a luz un mal nombre. Y la relación fonética la hacen con Metzora, que significa lepra. Entonces, Metzora hace una relación fonética con Motzi Shem Ra. Le estoy hablando de lo que hablan los rabinos, ¿no? Y eso significa, como dije anteriormente, el que da a luz un mal nombre. Entonces ponemos también como difamación, calumniador, Lashon Hara, etc. ¿Por qué comparan esta relación fonética con la lepra? Porque
los rabinos enseñan, y la palabra de alguna manera también lo ilustra, que cuando tú hablas mal de una persona, entonces viene sobre ti la lepra. Y eso fue lo que pasó con María cuando habló mal de Moisés. Y eso es lo que pasa con cualquier persona cuando habla mal de cualquier persona, en los términos que sea y como sea. Cuando una persona hace la lashon hara de alguien, su alma se llena de lepra. Y cuando su alma se llena de lepra, entonces vienen consecuencias. Hay muchas consecuencias y vamos a hablar algunas, no todas, porque son bastantes. Y mientras más sepamos de esto y mientras más no los repitamos y lo oigamos y lo entendamos y no lo recordemos, el problema es que si uno no habla esto a uno mismo y a los demás, esto como que se va olvidando y se va olvidando y se va olvidando. Y es necesario repetirlo y repetirlo para que tú te acuerdes, y pongas por obra la palabra del Señor. Entonces, la lepra es consecuencia del lashon hara. El Talmud, que es un libro pues bien antiguo en el judaísmo, dice: aquel que dice lashon hara, la lepra vendrá sobre él. Hoy no hay lepra porque no hay templo, pero hay lepra en el alma. Otros dicen pues con la medicina, con el adelanto y esto, bueno, es bien difícil que haya lepra, pero hay lepra en el alma, hay lepra en el corazón. Y ese es el punto, que a veces nuestro corazón puede tener lepra, a veces creemos que estamos muy puros, muy santos y muy aptos, y resulta que tenemos lepra en el corazón porque si no afinamos el oído y no afinamos nuestro espíritu a estas cosas, entonces vamos a pecar, porque esto es un pecado, hablar mal de los demás, hablar mal del Señor, hablar mal sin considerar pues ciertas reglas, y eso nos lleva a pecar y nos lleva a transgredir precisamente la Torah. Y la transgresión pues tiene sus consecuencias. Por ejemplo, se dice que el exilio fue decretado entre nosotros, el pueblo de Israel, cuando los espías a los cuales Moisés envió a revisar la tierra, hablaron lashon hara o hablaron mal de la tierra. Esto lo podemos ver en el Salmo 106, 24 en adelante. Salmo 106, 24 en adelante, dice así: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. El 24, perdón, dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aborrecieron la tierra. El Señor le dice: una tierra que fluye leche y miel, y entonces la persona dice: una tierra que nos vamos a morir de hambre, que lo que hay es gigante, nos van a matar, etcétera, etcétera. Entonces estás hablando mal de la tierra. No puedes hablar mal de la tierra de Israel, porque es una tierra que ya está sellada por la palabra del Señor. Entonces está diciendo, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Entonces, cuando hay lashon hara, difícilmente usted llegue a la meta, porque el lashon hara va a ensuciar tu alma, van a venir consecuencias, y tú vas a orar, y vas a orar, y vas a ayunar, y vas a vigilar, y vas a darle de todo, y vas a darle a los pobres, y vas a bendecir, y vas a orar, y vas a diezmar, y vas a ofrendar, y vas a hacer cualquier cosa, pero si tu alma está sucia, pero si tu alma tiene lepra, pero si tu lengua ha hablado mal de tu prójimo, pero si tú caes en un pecado que se llama lashon hara o asesinato, porque cuando tú hablas mal de tu hermano, tú lo estás asesinando, tú lo estás matando, y ningún asesino o ningún homicida, dice la palabra, tiene parte en el reino de los cielos. Entonces cuando tenemos nuestro corazón de esta manera, entonces es imposible que lleguemos a la meta.
Y nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una lengua desenfrenada que habla 1000 cosas por segundo y hablamos de todo el mundo y ya se hace como una costumbre maldecir y maldecir y maldecir y maldecir, y esas son como cuerdas que cada vez se van poniendo más gruesas, más gruesas, más gruesas y más gruesas, y esas mismas cuerdas las usan el enemigo para atarnos y atarnos y atarnos y atarnos, y en el mundo espiritual entonces no tenemos autoridad, no tenemos poder, ni tenemos moral para exigir al mundo de las tinieblas que suelte lo que nos corresponde. Pues cuando tú entonces le dices, suelta lo que me corresponde, yo te ordeno que me dé, yo tomo. Los demonios lo que hacen es reírse, que suéltame qué si tú tienes lepra. Y el asunto es que la lepra es algo interno que la gente no ve. Y quiero traer a colación un ejemplo de aquel militar, Naamán, ¿se acuerdan? El militar Naamán, que de alguna manera era un hombre, dice la escritura, un hombre muy respetado, que ganaba las batallas, un hombre muy distinguido, pero también era altivo. Y hay que tener cuidado con esto, con la altivez, porque la arrogancia, dicen los mismos rabinos, es la principal causa de la Lashon Hara. Cuando yo creo que soy superior a los demás, cuando yo entonces denigro a los demás, cuando yo entonces hablo y deshonro o no le doy su justo valor o su justo peso a los demás. Entonces son cosas bien delicaditas, pero por ahí se mete el enemigo y puede frenar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y puede frenarlo, e inclusive lo que el Señor nos ha prometido. Ellos no entraron a la tierra porque simplemente hablaron mal de la tierra. Ya, listo. Y eso le dolió tanto al Señor el corazón que no les permitió heredar la tierra. ¿Por qué? Porque hablaron mal, hicieron algo que es bien conocido en el judaísmo y se repite y se repite y se dice, y hay cientos de libros que hablan de esto y artículos, que se llama Lashon Hara. Quiero entonces saludar a todos los que se están conectando. Aquí tenemos a María Argueta, Carmen Narváez, tenemos a Pastor César Charri, su esposa, hermana Gildre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el Salmo 106, 24 y 27, podemos ver que el Señor los humilló, que el Señor no les permitió tener la bendición porque hablaron mal. Y a veces el pueblo tiene la bendición en las narices, lo está viendo y por hablar mal dejan de tomar la bendición que ya está decretada del cielo para él. Y es algo que viene del mismo enemigo. Y entonces, de una forma muy sagaz, trata de envolverte para que tus palabras pronuncien maldición. Y al pronunciar maldición, y esas maldiciones o esas palabras estar en contra de la palabra, eso se convierte en Lashon Hara. Eso se convierte en calumnia. Porque el Señor está diciendo que es una tierra buena y tú estás diciendo no, que es mala, nos van a comer, eso no sirve, no puede ser. ¿Cómo nos vas a traer para acá? Que nos van a matar. Entonces ya eso es calumnia, porque tú estás hablando mal de la palabra. El Señor está diciendo que es así y tú estás diciendo que es asao. Tú estás diciendo que es todo lo contrario. Entonces estás calumniando la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces no llegamos a nuestras metas y la bendición no llega a nuestras vidas porque tenemos Lashon Hara. Y cuando nosotros continuamente hacemos Lashon Hara o hablamos mal y maldecimos, entonces nuestra alma se llena de lepra. Por ejemplo, voy a darle un caso fresquecito. El presidente de esta nación tuvo un debate con otro expresidente. Al final, él dijo unas palabras que no se entendía bien lo que decía. Eso lo agarraron, hermano, para hacer Lashon Hara de todas maneras, de todas formas, para arriba, para abajo, de lado. Yo no soy de ningún partido político de acá, ni me gusta su posición política. No me gusta la posición de esta persona, pero esta persona es el presidente de esta nación. Y por ser el presidente de esta nación, debe tener respeto, ¿entiendes? Entonces lo que pasa es que la gente no entiende estas cosas. No se trata de que no sea creyente,
Porque una oportunidad, creo que está en el libro de Hechos, capítulo 23, el sumo sacerdote, que era una persona que estaba fuera de la palabra, una persona que había hasta golpeado a Yeshua, lo había condenado y todo, también manda que le den unas bofetadas a Rab Shaul o a Pablo. Y Pablo le dice, ¿qué te pasa a ti, pared blanqueada? ¿Cómo tú por la ley me quieres poner? Y entonces los que estaban allí, que lo habían golpeado por el mandato de él, le dice, ¿te atreves a decirle así al sumo sacerdote? Y Rab Shaul dice, oh, perdón, no sabía que era sumo sacerdote. Escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, ¿qué se lo estaba diciendo Rab Shaul? A un sacerdote que estaba fuera de la palabra, que estaba en contra de la palabra del Señor, en contra de los principios y en contra de todo. Pero es que hay algo que enseña la palabra, y es ese respeto que hay que tener por una autoridad. O sea, las expresiones del primer mandatario de esta nación, sean como sea, tienen que ser respetadas y no tomarla como una burla internacional porque estás cayendo en un error. Entonces, hay situaciones donde el Lashon Hara se hace tan común que tú crees que es normal. No, es normalito, no hay problema. Es normalito. Y por eso estas cosas hay que repetirlas y hay que decirlas. Yo no estoy de acuerdo, repito, con la situación política, y mucho menos cuando quieren ligar lo político con lo sacerdotal. ¿Entienden? Lo político está bajo lo sacerdotal. Lo sacerdotal está por encima. El político tiene que ir al sacerdote, no el sacerdote al político. El político tiene que invitar al sacerdote, no el sacerdote al político. O sea, yo no le voy a dar un espacio, una congregación, un púlpito a un político, porque eso es sacerdocio, brother. Eso no es política, y mucho menos si no es creyente. Eso pasó con Usías. Bueno, pero seguimos entonces acá. El respeto. No hacer la Lashon Hara, no burlarte de los demás, no burlarte de la inferioridad de los demás, no burlarte de la necesidad de los demás. ¿Ves? Si no estemos de acuerdo, pero no debemos burlar porque es una autoridad. No debemos burlarnos porque es nuestro prójimo y el Señor no nos manda a eso. ¿Ves? Entonces, otra de las situaciones pues de la Lashon Hara, por ejemplo, en el judaísmo se dice que la Shejinah se apartó del pueblo de Israel por el pecado de la Lashon Hara. El hombre será juzgado, dicen los rabinos, por todo lo que habla. Ahora, eso mismo lo dijo Yeshua, toda palabra que digamos aquí, bueno, daremos cuenta en el juicio de toda palabra, de todo lo que hablemos acá, vamos a dar cuenta en el juicio. Por eso es que es necesario llevar todas estas cosas delante del Señor y pedir perdón y tratar de que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestra lengua para no maldecir. Entonces, hay que, ¿cómo diría yo? Hay que juzgar lo malo, pero no a la persona, burlarte de la persona, sino lo malo. O sea, juzga lo malo y habla, alumbra, pero no tomes la debilidad de una persona para burla y para un vilipendio público, porque no está bien delante del Señor, y mucho menos si es una autoridad. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con respecto a la arrogancia, los rabinos dicen que es la causa principal del Lashon Hara. Entonces dicen, cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos. Entonces esta superioridad muchas veces es lo que, si no tenemos ese equilibrio por medio del Espíritu Santo, nos lleva a algo que se llama arrogancia, altivez y orgullo. Y eso fue lo que pasó con el rey Usías en Segunda de Crónicas, capítulo 26. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, vemos entonces una situación con el rey de Usías, donde no le era permitido estar en el templo. Es decir, era un rey que no le era permitido ministrar en la parte sacerdotal. Usías preparó todo del ejército, hizo en Jerusalén máquinas
hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres de los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió. El verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de incienso. Entonces, usted dirá, ¿dónde está el Lashon Hara? Dentro. Porque para él hacer todo eso, él tuvo que maquinar dentro de sí. Entonces, dentro de sí, tú estás negando la palabra del Señor. Dentro de sí, tú estás diciendo lo contrario de lo que ha dicho el Señor. Y es allí cuando, entonces, los levitas, entraron los sacerdotes, Azarías y con él 80 sacerdotes de Adonai, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y le cae lepra a este hombre. Ahora, lepra, ¿qué es? Hablar mal. A veces hablamos mal en nuestra conciencia. ¿De quién? De la palabra. Aquel pueblo no pudo entrar porque habló mal de quién, de la tierra, y Dios, ¿acaso Dios ha hablado mal de la tierra alguna vez? No, Él siempre habló bien, tierra que fluye leche y miel, tierra buena, grande, en gran manera. Ah, pero tú hablas mal. ¿De quién estás hablando mal? De la palabra. ¿De quién estás hablando mal aquí, Usías? De la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te dice que es para ellos y tú dices que no, que es para ti. Entonces tú estás hablando mal de la palabra porque estás diciendo lo opuesto que dice la palabra. Es una calumnia a la palabra. La palabra dice una cosa y tú dices que es otra. Y por eso tienen que rebelarse ya al punto de que le cae lepra y tienen que sacarlo y ponerlo afuera, y tuvo lepra hasta que llegó el día de su muerte. Entonces hay dos enseñanzas aquí, que el Lashon Hara, la lepra en el alma, aquí está afuera, pero hoy está dentro, y la separación que nosotros debemos tener de lo político a lo religioso. Por eso es que Yeshua al final tendrá un reino sacerdotal, o reyes y sacerdotes, o rey y sacerdotes, donde allí sí se va a cumplir que el rey gobierne en lo político. El rey va a estar sentado en el trono, y del trono santo, santísimo, va a salir la palabra a la política internacional de aquel entonces, porque el mundo va a ser regido por la palabra. Entonces allí sí vamos a ver a un político allí sentado, es decir, vamos a ver a un rey, vamos a ver a alguien que va a legislar el mundo por medio de la palabra. Pero hoy no. Si estuviera en la congregación, dijera, ¿cuántos pueden decir amén? El Midrash dice, Elohim ha dicho, si quieres salvarte del infierno, mantente alejado del Lashon Hara. Mantente alejado de maldecir, mantente alejado de hablar mal, mantente alejado de pensar mal, mantente alejado de aquello que puede corromper tu alma, porque el Señor juzga a partir de nuestros corazones. Ni siquiera la palabra. Antes de que hablemos la palabra, ya Él está juzgando nuestros corazones. Gracias por los amenes que están poniendo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3. Ahí nos habla de un punto que tiene relación con el Lashon Hara, y ya se los voy a decir de qué manera. 1 Corintios capítulo 3, verso 3, dice, de manera, hermanos, el 3, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Yeshua. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, los rabinos le dicen ziksuha, contiendas, ahorita lo vamos a ver, y disensiones, no soy carnales y andan como hombres. Entonces aquí, fíjense, aquí hay dos puntos bien interesantes. Uno, que Rav Shaul le está diciendo carnales a aquellos que tienen un poco de tiempo en la palabra, o caminando en la visión, en la Torá, en el Evangelio, y sin embargo su actitud es de niño. Si tu actitud es de niño y tienes 10 o 15 o 20 años en el Evangelio, tú no es que eres niño, es que eres carnal, porque no has crecido.
Entonces tú no has crecido porque dentro de ti hay orgullo, hay soberbia y no te quieres someter a lo que dice la palabra, no te quieres someter al espíritu, porque la única manera de nosotros tener crecimiento es cuando somos sometidos al espíritu, y el espíritu del Señor entonces va trabajando esa vieja naturaleza, y la va cambiando y va muriendo esa vieja naturaleza y se va levantando la nueva naturaleza que es puesta por Él. Entonces, ¿por qué os sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues a veces estamos llenos de contiendas y creemos que caramba, estamos muy cerca del Señor, estamos pegaditos ahí del Señor. Y resulta que lo que tenemos es tremenda lepra en el alma, que cuando el Señor ve el corazón lo que hace es así. Porque para nosotros es algo muy normal maldecir a nuestro prójimo. Es muy normal burlarnos del que necesita. Y aquí tuve una gran enseñanza, porque en una oportunidad yo agarré un video de una persona que en su debilidad se asustó y empezó a gritar y la persona lo posteó y resulta que hasta era la hija misma, era la hija, y había asustado a su madre y la mujer en una crisis de nervios pegando gritos y ella lo posteó para que todo el mundo se riera. Eso es la Lashon Hara. No se debe hacer y mucho menos a tu madre. O sea, tú no vas a poner a tu madre asustada para que te den view, para que pongan la manita y te den bastantes views para ganar dinero, para tener. O sea, eso es la Lashon Hara. Y yo se lo pasé a mi hermana, ella lo vio y me dijo, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, y ahí yo caí, y yo estaba haciendo la Lashon Hara. Porque ¿cómo yo me voy a burlar de la debilidad de una persona? Y yo no sabía que era su misma hija deshonrando a su madre públicamente, para que la gente se burlara del susto de su madre. Entonces, esto es algo que a veces es tan delicado, es un hilito tan delgado, que por eso es que hay que repetirlo, hay que oírlo, hay que meditarlo, para cuidar nuestra lengua, porque con lepra en el corazón, las oraciones no son oídas. ¿Ves? Con lepra en el corazón, tú no vas a llegar a la meta establecida. Con lepra en el corazón, la bendición del Señor no va a estar sobre ti. Al contrario, con lepra en el corazón, tú lo que vas a traer maldiciones, demonios, nube negra y cualquier atrocidad. Entonces muchas veces nos caemos en confusión porque nuestra lengua está llena de pura cosas sucias, porque hablamos peste de todo el mundo, de nosotros mismos, del vecino, de la vecina, del amigo, del no amigo, del pastor, del hermano, de aquel, de todo el mundo hablamos. Hacemos un culto a la maldición de la lengua, y a veces son varias las personas y hablan y destrozan al pastor, destrozan a la otra, destrozan a esto, y mira que tú sabes que esto, que aquello, y después, ¿qué te dice el Señor? Vamos a orar a ver qué te dice el Señor. ¿Qué te dice el Señor? Si el Señor no está allí, ahí lo que hay es un poco de demonio, ahí lo que hay es pura nube negra y pura atrocidad y pura desgracia. Entonces después estás en tremenda maldición por tu lengua y después, aquí estoy pasando esta prueba, nada se me da, nada, no tengo ni para comer, pero que la palabra dice que que por la causa de mi Señor, porque yo no me robo nada, yo soy recta, correcta, pero tienes una lengua larga, ¿entiendes? Tú maldices demasiado, tú hablas mal de todo el mundo, ¿entiendes? Y te molesta cuando te corrigen. No te molestes. Acepta la palabra, honra a quien tienes que honrar, respeta a quien tienes que respetar, o sea, juzga lo malo, pero no maljuzgues al hombre de esa manera. Entonces Dios, Adonai, no oye la oración cuando tú haces la Lashon Hara. Dios no oye la oración cuando tú maldices a tu hermano. Dios no oye la oración cuando te burlas de tu hermano, de su debilidad, de su flaqueza, de su angustia, de su dolor, de su frustración, de su quebranto, de su angustia, de su dolor, no puede ser. Porque hay otros que se van al extremo que son sumamente espirituales y tú estás en una tremenda prueba. Si oraras como debes de orar, y resulta que tú estás clamando en la noche y el que no ora es el otro.
Y tú toda la noche clamas, el otro viendo televisión, pero después viendo juguete. Si oraras, no estuvieras en esta situación. Y es lo que pasó con Job. Job tenía una tremenda prueba, mi hermano, una tremenda situación. Y los niñitos, ¿verdad? La palabra los juzga a ellos, los que venían era acusarlo. O sea, sabrá Dios qué has hecho tú. Si el Señor, estoy parafraseando, si el Señor te tiene en esta situación, ¿qué habrá dentro de ti, Job? Arrepiéntete. Algo está, porque estás juzgando mal. Estás juzgando mal. ¿Entiendes? Juzga lo malo, pero no juzgue mal a tu hermano. ¿Ves? Y muchas veces pasa así. Pasa así, que la persona justa, que la persona que tiene el temor del Señor está en su prueba, está en su lecho de dolor, entonces el hermano, en vez de ayudarte, lo que hace es destrozarte. ¿Sabes por qué? Porque es un asesino. Por eso dice, los asesinos no tienen sus manos llenas de sangre, porque no tienen el amor y la misericordia del Señor para ayudar al que necesita. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Job? Mira, el Señor, para no borrar de la faz de la tierra a los que lo acusaron en su momento de dolor y de angustia, tuvo que decirle, mire, vayan donde Job, porque yo no oigo sus oraciones, vayan donde Job. Imagínate tú, después que yo toda una vida o todo un tiempo estuve maldiciendo a un hombre que es justo, diciéndole que está en pecado, diciéndole que esa desgracia que tienes por algo, diciéndole que, oye, vamos a ver, hazte un examen, Job capítulo 11, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, o sea, como que saca tu pecado, Job. Job, ora por favor, estás frío, saca tu pecado, hay una maldición sobre ti, Job. Yo no, porque yo apenas oro, el Señor me oye. Yo no, porque yo oro y el Señor está conmigo. Pero Job, y le digo y no me hace caso, porque es que es tarudo. Yo le he dicho, pero él no hace caso, porque está juzgando según la carne y está juzgando mal. Y más adelante, bueno, aquí hay una parte donde están los nombres de cada uno de ellos, y al final, el capítulo 42, verso 7, dice, aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, el Señor, Adonai, dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Pero ven acá, estos no eran los que estaban en la gloria, estos no eran los que, somos demasiado santos y puros. Este pecador está viviendo esta desgracia porque hay algo dentro de él, hay una iniquidad muy grande. Si él orara como tiene que orar, si él leyera el libro que le estoy dando, si él hiciera lo que yo le estoy diciendo que haga, él sale de eso, pero es que no me hace caso. ¿Ves? Porque está jugando mal. Porque Job tenía un nivel, te lo voy a poner así, tenía un nivel de vianda, y tú estás juzgando así porque tu nivel es de leche. Por eso es que Rapseol dice, ven, tengo que darle lechecita y no vianda porque ustedes son unos niños carnales. Y entonces tú estás juzgando como niños carnalmente a un hombre que es justo delante del Señor. Entonces aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, le dijo, mi ira se ha encendido contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí. Hiciste la shonjará, hablaste mal del Señor. Tú no hablaste lo que el Señor dice. Tú hablaste desde lo profundo de tu carne y de tu carnalidad y de tu lengua viperina, mala y asesina. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y fíjense que el Señor terminó el trato con Job y después fue que vino contra ellos. Porque si a lo mejor se los quita, entonces Job no termina su proceso. Pero a veces el Señor los deja y los deja y los deja. Porque el trato del Señor es con Job, no es con ellos. El enemigo le pidió permiso al Eterno para con Job, no para estos tres.
Entonces, ¿qué es lo que le interesa al Señor? Job. ¿Cuál es la idea principal de esto? Job. El corazón de Job. Él es justo. Yo lo voy a probar y tú verás que él va a permanecer fiel hasta el final. Y así pasó. ¿Y qué pasó? Ahora pues, tómense 7 becerros, 7 carneros, y a mi siervo Job y ofrecer holocausto. O sea, mire, yo no oigo la oración de ustedes. Yo no los voy a oír a ustedes. Mi ira está contra ustedes, porque ustedes han juzgado mal. Entonces al que estaba bien le dijeron que estaba mal. Al que está consagrado, ustedes le dijeron que estaba en pecado. Cuando los que están en pecado son ustedes por su lengua viperina, porque ustedes juzgan como les da la gana, ustedes juzgan en la carne y lo que sienten en su corazón, pero no por el espíritu. Por eso es que la palabra dice que el necio cuando calla es tomado por sabio. Por eso es que una persona sabia calla. Una persona sabia, una persona con experiencia hace silencio. Tomen los becerros, hagan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Oye, pero Job no era el que estaba en pecado, pues. No era el que tenía esa tremenda maldición encima. No era el que tenía esa iniquidad que has hecho tú, Job. No les puedo leer todo eso porque se me va a ir el mensaje acá. Pero era toda una contienda que tenían contra Job. Era calumnia tras calumnia. Cuando más bien tu hermano lo que necesita es que le des una palabra de aliento. No, pero es mejor. Tú sabes que aquí está el poderoso, aquí está el ungido, el grande, el super santo, el que tiene una nube de gloria encima, que mira que... Hermano, entonces queremos ser grandes a costillas del dolor de los demás. Queremos ser grandes a costillas del proceso y las lágrimas de los demás. Eres injusto, eres asesino. Tus manos están llenas de sangre. Tienes que arrepentirte. Ahora pues toma estos becerros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Como mi siervo Job. Entonces fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como el Señor les dijo. Y el Señor aceptó no el sacrificio de ellos, aunque sí, pero la oración de Job. Entonces, el punto de la Lashon Hara es una situación muy delicada, muy delicada, que hay que repetirlo constantemente y tenemos que estar conscientes constantemente para no caer en ese pecado, para no caer en esas maldiciones que de una u otra manera van a cerrar el cielo y no vamos a tener lo que el Señor nos ha dado, no vamos a tener la tierra prometida ni lo que el Señor ha dicho en cuanto a nosotros. Por eso es que Mateo capítulo 5, verso 21, eso es lo que dice Mateo. Ya estoy terminando. Pero Mateos 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está diciendo que no matarás, no asesinarás, no cometerás homicidio, no matarás. Y después dice: pero yo os digo, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Él está contextualizando también lo que significa no matarás. Por eso Yeshua dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, no matarás, pero yo te digo que cuando maldices a tu hermano lo estás matando. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando tú haces la Lashon Hara a tu hermano, tú puedes decir: aleluya, vamos a ver qué te dice el Señor. Ay, el Señor te habló. Ay, vamos a ver qué te dice el Señor. O sea, por una boca no puede salir maldición y puede salir bendición. Olvídate de ese cuento. Porque nuestra alma está corrompida. Porque nuestra alma está llena de lepra. Y como nuestra alma está llena de lepra, nuestra boca está sucia, está llena de lepra y de muerte. ¿Entiendes? Y por eso es que delante del Señor, que juzga aún lo profundo de nuestros corazones, usted puede ser quien sea, usted puede hablar 800,000 lenguas, puede echar 800,000 demonios fuera, usted puede profetizar, usted puede hacer lo que sea, puede levantar muertos si quiere,
pero si su alma tiene lepra, pero si usted hace la lashon hara, pero si usted maldice a su hermano, pero si usted es un homicida y tiene sus manos llenas de sangre, aquí dice la palabra que usted queda expuesto al infierno de fuego. Oh, pero es que es tan suavecito reírme de los demás, del dolor de los demás y de la prueba de los demás. Es que es tan rico y tan bello agarrar fuerza con el quebrantamiento de los demás y ponerme como poderoso y súper espiritual. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y hablando de misericordia, el mismo que habló de gracia y misericordia, que fue Pedro, Jefa, en 2 de Pedro, también habló y dijo, si los pecadores, ¿cómo fue que dijo? El justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. Entonces, estas cuestiones de la lashon hara es una cosa bien seria, bien terrible. Y wow, uno ve tantas cosas en internet y yo les pido perdón al Señor porque yo me he reído y tengo que reconocer públicamente que he hecho la lashon hara porque me he reído del dolor, de la angustia y del sufrimiento de muchos. Y esto se ha vuelto como algo normal en un sistema completamente corrompido que está contra la Torah. Entonces nosotros, como creyentes, en vez de ayudar al necesitado, lo que hacemos es reírnos como se reiría cualquiera, burlarnos como se burlaría cualquiera, hacer la lashon hara como lo haría cualquiera. Entonces, ¿en dónde está Yeshua en nosotros? Entonces, ¿dónde está la luz? Entonces, ¿dónde está la diferencia cuando estamos hablando y juzgando igual que el mundo? No sé si... Sí, yo les leí el Salmo 106. Fíjese, hay algo interesante que, bueno, con respecto a lo que dije ahorita, cuando te burlas de alguien, que es arrogancia, ¿no? Entonces dice, arrogancia, la causa principal de la lashon hara. Dice, los rabinos dicen, la arrogancia es la causa principal de que las personas hablen la lashon hara. Cuando alguien se siente superior a otro, les parece fácil hacer burla de ellos. Además, una persona arrogante tendrá envidia de las personas exitosas, escuchen, y buscará sus faltas para hablar mal de ellos. El asunto es, ¿por qué tú hablas mal? ¿Es solo por hablar? ¿O es que tienes envidia y quieres minimizarlo a él para engrandecerte tú? ¿Qué? Buscará su falta para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sienten por él. El último punto que yo quiero tocar, porque no quiero extenderme mucho en esto, que hay mucho de qué hablar, pero quiero dejarlo hasta aquí y con estos pocos ejemplos dejarlo ante ustedes para que pueda meditar en esto, es las maldiciones en las oraciones. Oraciones de maldiciones u oraciones hechiceras. Esto lo habló el apóstol Oliver Valderrama y me gustó mucho lo que él dijo. Y lo estoy leyendo aquí en el Zohar. Porque fíjese, aquí dice, el Zohar declara, hay cierto ser que está encargado de aquellos que habitualmente hablan la lashon hara, de aquellos que maldicen y se la pasan hablando mal de la gente. Y cuando la gente empieza a hablar mal o a hacer la lashon hara, cuando un individuo se prepara a hablar la lashon hara, entonces en ese momento, este espíritu, que es demonio, este espíritu malvado y contaminado que se llama Sisuja, y entre paréntesis ponen contención, contienda. Pero si yo le hablé ahorita de Corintios, cuando habla de contiendas. ¿Qué es contiendas? Cuando tú maldices a tu hermano de una manera o de otra, y esa maldición activa a los demonios. Pero el asunto es cuando yo soy muy espiritual. El asunto es cuando yo me doy golpes de pecho, ¿entiendes? Porque yo tengo sobre mí una unción muy poderosa, muy tremenda. Y yo cuando hablo, las cosas se hacen porque Dios me ha dado una palabra poderosa. Y resulta que es Satanás quien está obrando a través de ti. ¿Entiendes? Por eso es que la escritura no se pela cuando dice que por sus frutos los conoceréis. Punto. El líder va
tiene que pasar, el creyente tiene que pasar por allí, hermano, porque fue lo que Yeshua dijo. Los frutos van a decir quién eres tú. Entonces, estás maldiciendo a medio mundo. Si te ay, da una palabra profética. ¿Cómo? ¿Qué palabra profética? Si tú lo que tienes, tus labios están inmundos. Tu lengua es viperina, es mala, es maldita. Tú maldices al prójimo, tú maldices a tu hermano, tú quieres el mal para tu hermano, tú te burlas de los hermanos tuyos, ¿vale? Qué profeta y qué nada, qué pastor y qué nada, qué líder y qué nada, chico. Arrepiéntete. Entonces, el Zohar, los mismos judíos, los religiosos en el Zohar están diciendo, mira, cuando tú haces la shonjara, tú activas un demonio, ellos le llaman un espíritu, que se llama Sigsuha, que significa contención, contención. Instiga en el mundo superior y se posa sobre aquella expresión de la shonjara. Le doy un ejemplo. Esto es hechicería. Porque con tu maldición, con tu porquería que sale de la boca, tú activas a demonios. Y quiero decirte algo, que tú cuando juzgas mal, tú activas demonios. ¿Entiendes? Porque Dios no está allí, brother. Dios no está allí. Entonces, hechicerías en las congregaciones. Y les doy un ejemplo. Unas personas, por ejemplo, voy a dar el mismo ejemplo que dio. Unas personas se van de una congregación. Bueno, se van porque ya llegó su tiempo de ir, se van. ¿Qué vamos a hacer? Uno entiende que hay personas que están en una temporada y están en otra temporada, como yo también. Yo no estuve toda la vida en una sola congregación. Yo fui a una congregación, estuve en otra y el Señor fue tratando conmigo ciertas cosas y punto. Ahora el deber de uno. El Señor te bendiga, dale un abrazo, un óculo santo, el Señor es contigo y no te preocupes, echa para adelante. Eso es todo. Ah, no. Pero entonces yo hago oraciones. Yo no, que el Señor me guarde. Pero entonces se hacen oraciones hechiceras. Todo el que se va de aquí le va mal. Porque aquí es donde está la gloria. En todas partes hay muerte, pero aquí hay gloria. Aquí hay una bendición tremenda. Aquí hay una cobertura poderosísima. Pero los demás les va a ir mal. Y los que se van mal. Y los que se van les va mal. Y vamos a orar, Señor, mira este que se fue. Y aquella broma, le va a ir mal, Señor, porque Él sabe, Padre. Y empiezan a orar. Ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor. Esa oración no es oída por el Señor ni por los ángeles, porque esa no es la manera. Eso no es lo que manda el Señor. ¿Y quiénes la oyen? Los demonios. Pero eso es lo que están diciendo aquí los judíos en el Zohar. Entonces tú activas a demonios. ¿Por qué? Porque estás haciendo oraciones hechiceras. Entonces, ¿qué pasa? Esos demonios se activan y en verdad van contra el hermano. Entonces el hermano, en vez de irle bien, le va mal. Pero no es porque el Señor está haciendo un santo juicio, porque cuando tú oraste, el Señor te oyó y se fue como se fue. Entonces le cayó un juicio grande porque tú oraste. No, tú eres un hechicero, tú tienes que arrepentirte. Tú lo que botas por tu boca es pura maldición. ¿Entiendes? Porque tu corazón está lleno de lepra. ¿Ves? Entonces, tú hablas esas maldiciones, entonces los demonios la oyen y la agarran en el aire porque usted sabrá y comprenderá que la palabra de nosotros queda orbitando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los demonios agarran eso y van a venir contra la persona y van a hacerle daño. Y cuando le hizo daño, entonces te das cuenta, el Señor hizo justicia porque nosotros hemos orado. Nosotros hemos orado y aquí hay una unción muy poderosa que el que se va, el enemigo lo quiere reventar. Y yo les digo, tengan cuidado si se van de aquí, de esta atmósfera tan tremenda, porque el que se va, el enemigo viene contra él, hay que quedarse aquí. Y resulta que es Satanás, resulta que son oraciones hechiceras. Y los demás dicen, wow, sí, oramos y el Señor lo hizo. Y resulta que quienes lo hicieron fueron los demonios. Entonces, en vez de yo ayudar a la persona débil, la estoy asesinando. ¿Entiendes? En vez de yo ayudar al que está en dificultad, en prueba, en quebrantamiento, en dolor, en angustia, en lágrima, en sufrimiento, en vez de ayudarlos, lo que estoy es asesinándolos con oraciones hechiceras que activan demonios. Por eso es que lo mejor siempre va a ser la humillación. Humillados.
Humíllate, hermano. Humíllate. ¿Sabes por qué? Porque si tú te humillas, pueden lanzarte las maldiciones y las oraciones hechiceras de todo tipo y de todo calibre. Pero si usted está humilde, mi hermano, si usted está humillado realmente delante de la presencia del Señor, usted está habitando el abrigo del Altísimo y va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para que ustedes vean lo delicado que puede ser el lashon hara, el hablar mal, y cómo esto se infiltra, o vamos a decir, cómo forma parte de un mundo espiritual, bien sea de luz o bien sea de oscuridad, que puede activarse con nuestras palabras y hacer daño o hacer bien. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de sabiduría para tener cuidado con lo que hablamos, de quién hablamos, de cómo juzgamos, cómo está nuestro corazón. Si no te vas a juzgar por tu carita y tu cosita y tu broma, tu corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tiene el amor del Señor en nuestro corazón realmente para con los demás? Que el Señor nos ayude. Quiero dejar entonces esta palabra para que pues sea de bendición, de edificación. Que el Señor nos ayude a tener cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua, lo que hablamos y lo que decimos. Bueno, declaro en el nombre de Yeshua una semana de bendición y prosperidad para tu vida. Saludo a todos los hermanos que nos han escrito, Manuel Cabrera por allí, que me faltaba por saludarle, y será hasta la próxima. Amén. Que el Señor le bendiga, Pastora Francis Cacique. Shalom.